la Biblia, pero están hablando de ella. Eso me rompió el corazón, porque ella se parece a mí. Ella no tiene que hacer eso para ser bella. Porque nuestro nuevo nacimiento, nuestro cambio inicia aquí, en el modo de pensar. El molde mental es, para decirlo rápido, es como unas gafas, como una lente, como un modo de ver la realidad. No es tanto lo que ves, sino cómo lo ves. Sí, porque esa serpiente, perdón que sí, perdón, sí, puede sí, estar sí, ahí claro. y a lo mejor uno va creciendo, va acumulando experiencias, piensa que ya las tienes superadas, pero te puedes llegar a hacer, pues, provocarte un problema, autosabotearte. Si Dios te trajo a la iglesia, sé humilde, sé obediente, porque lo que Dios está planeando es hacer tu vida algo hermoso. Quiero que veamos una película que me conmovió, porque habla casi muy exactamente de este momento de Ezequiel 17. Realmente me conmovió. Yo creo que debió ser muy parecido a como lo está mostrando esta película. Hay una lucha, una batalla. Lo hubo en ese tiempo y la sigue existiendo hoy. Entre o escucho a Dios o escucho las circunstancias. Dios decía a través de Jeremías, el que entró ahí, decía: tienen que quedarse en Babilonia, porque es el lugar que Dios eligió y los va a bendecir ahí. Y ellos tenían una lucha porque veían otra potencia que era Egipto. Y aunque les iba bien en Babilonia, pero ellos querían más. Una tendencia del corazón humano, no estar contento con lo que Dios le da a uno. Leamos Ezequiel 17, verso 1. El Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, plantéale al pueblo de Israel este enigma y nárrale esta parábola. Adviértele que así dice el Señor: llegó al Líbano un águila enorme, de grandes alas, tupido plumaje, vivos colores. Se posó sobre la roca de un cedro, arrancó el retoño más alto, lo llevó a un país de mercaderes y lo plantó en una ciudad de comerciantes. Tomó luego otra semilla de aquel país, la plantó en terreno fértil, la sembró como un sauce junto a aguas abundantes. La semilla germinó, se hizo una vid frondosa, de poca altura. Volvió sus ramas hacia el águila y hundió sus raíces bajo sí misma y se convirtió en una vid con retoños y exuberante follaje. Pero había otra águila de gigantes alas, abundantes plumaje, y la vid volvió sus raíces, orientó sus ramas hacia ella para recibir más agua de la que ya tenía. Había estado plantada en terreno fértil junto a aguas abundantes para echar retoño y dar fruto y convertirse en una hermosa vid. Saltemos al versículo 12, por favor. Pregúntale a este pueblo rebelde si tiene idea de lo que significa todo esto. Recuérdale que el rey de Babilonia vino a Jerusalén. Se llevó a su país al rey de Judá y a sus funcionarios. Luego tomó uno de la familia real y lo obligó a firmar con él un tratado bajo juramento. Y se llevó a la flor y nata del país. Esto lo hizo para humillar a Judá. Así le impidió sublevarse y lo obligó a cumplir el tratado para poder subsistir. Sin embargo, este príncipe se rebeló contra el rey de Babilonia, envió mensajeros a Egipto para conseguir caballos, numeroso ejército. ¿Y tendrá éxito? ¿Y podrá escapar el que se atreva a hacer esto? ¿Puede violar el tratado y salir con vida? No, dice el Señor, sino que morirá en Babilonia, el país del rey que lo nombró y con quien hizo un juramento que no cumplió y firmó un tratado que violó. Yo, el Señor omnipotente, lo juro por mí mismo que ni el faraón con su gran ejército ni numerosas tropas podrán auxiliarlo en la guerra. Amén. De aquí viene el título de la enseñanza de hoy. Mi águila de Dios es la mejor. El águila de Dios para su pueblo en aquella época era Babilonia. ¿Quién permitió a esa águila que los plantara en su país? Dios. Él lo dice: yo te puse allá. Ahora, tú recuerdas que Dios fue misericordioso. Ellos habían pecado, por eso los conquistó Babilonia. Pero al rey, ¿qué les hacían en esa época las otras naciones, los otros pueblos? Cuando venían y conquistaban un lugar, o lo esclavizaban, o lo encarcelaban,
o lo mataban, porque era dejar un peligro ahí latente de que se sublevaran nuevamente, que buscaran su libertad. Entonces Dios dice, a este rey le fue muy bien, lo dejaron seguir siendo rey porque Dios estaba en el asunto. Dios dejó que lo dejaran con vida, que no lo hicieran esclavo, que pudiera tener su familia, y le dice, fui yo y te estoy dejando ser una vid hermosa. El primer principio de esta enseñanza de mi águila de Dios es la mejor. El águila significa un lugar y significa unas personas. Escúchame bien, lo que significaba Babilonia es un lugar y unas personas. Dios tiene para ti y para mí un lugar y unas personas para bendecirnos. Él te da una familia, Él te da una iglesia, Él te hace un llamado para servirle. Eso significa el águila. Quiero hoy, he rogado por esto en la semana, clamado al Espíritu Santo que suceda liberación aquí, porque resulta que no hay conversión al cristianismo si no hay transformación de la mente. Esta semana predicándole a un joven, iba yo en un carro y empecé a hablarle al joven, un muchacho tal vez de unos 25, 28 años, y empecé a hablarle de Cristo, hablarle del Señor. Entonces me dice, perdón Señor, yo soy católico. Y yo le dije, yo no le estoy preguntando su religión, Señor, porque la Biblia dice, Juan capítulo 3, Jesús dijo a un sacerdote y maestro de la ley, le dijo, si no naces de nuevo, no entras al reino de los cielos. ¡Oh! No la religión. Jesús no le dijo si perteneces a esta religión o a esta otra, le dijo si no naces. Es decir, si yo no he nacido de nuevo me condeno. Exacto, no importa qué iglesia asistas, no importa la iglesia, no importa la religión. ¿Qué es nacer de nuevo? Es un cambio por dentro. Porque Nicodemo, ese sabio, le dijo, yo ya soy viejo, ¿cómo puedo entrar al vientre de mi madre? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Yo soy un anciano. Y Jesús le dijo, no es externamente, es del Espíritu. Tú ya naciste de nuevo, querido, porque nuestro nuevo nacimiento, nuestro cambio inicia aquí, en el modo de pensar. Dice el versículo 8, el primer principio que nos muestra Dios para aceptar mi águila y ser fiel a mi águila. Verso 8, había estado plantada en tierra fértil, junto a aguas abundantes, para echar retoño y dar fruto y convertirse en una hermosa. Donde Dios lo puso, era un vasallo y era un esclavo en Babilonia. Pero Dios dijo, ahí donde yo te pongo, te quiero dar una vida fea, arruinada, frustrado e infeliz. No, dice, vid que, al final dice, y convertirse en una hermosa vid. Es decir, que la vida que Dios ha preparado contigo al nacer en Colombia o al nacer en Venezuela, pero traerte a esta iglesia, lo que Dios está planeando es darte una vida. Si tú no lo crees, el milagro no sucede. Porque Él iba preguntando en las calles a los ciegos, a los paralíticos. Jesús les decía, ¿crees que lo puedo hacer? Y cuando la gente le respondía, sí, el milagro sucedía. Llegó hasta multiplicar la comida. Le preguntó a sus discípulos, ¿ustedes creen que pueden alimentarlo? Los discípulos dijeron, no. Y Él dijo, tráigame lo que encuentre. 5 panes, 2 peces. Jesús dio gracias, dijo, gracias Padre. Y la comida se multiplicó, más de 5,000 personas. Si Dios te trajo a la iglesia, sé humilde, sé obediente, porque lo que Dios está planeando es hacer tu vida algo hermoso. Es lo que Dios está planeando y te lo voy a demostrar en toda la Biblia. Empecemos con el Génesis. Génesis 1, 27 y 28, cuando Dios creó al hombre. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. ¿Y los qué? Y los bendijo con estas palabras. Oye, ¿a dónde puso Dios al ser humano? ¿Lo puso en Nueva York, en Manhattan, con edificios y televisión? No, era como una selva, árboles, animales. Pero allá donde lo puso, ellos eran felices. Su matrimonio era feliz. Todo era una bendición, porque el plan de Dios es darte una vida. Si tú estás viviendo una vida fea, créeme que la culpa no es de Dios, es nuestra. No nos estamos alineando con su voluntad.
Porque cuando yo me alineo con Él, acuérdate la prostituta, María. Acuérdate la que fue sorprendida en el adulterio. De ahí para allá su vida fue algo, ya no fue juzgada. Ya no vivió más esa vida humillada ni mendigándole a la gente. Dios les dio una vida. Sí, desde el Génesis. Yo luché con esto. Yo sé que es estar sentado en una silla y llegar por primera vez a una iglesia. Yo no nací pastor, al que algunos piensan, es que él siempre ha sido así. No, yo no. Yo nací pecador en una familia de tradición religiosa católica, como la mayoría de los colombianos. Y sé que es sentarse en una silla, y sé que es ser escéptico, y sé que es criticar. Yo sé que es eso. Y yo tuve mis luchas. El pastor primero que yo tuve no era un hombre que investigara ciencia, historia, arqueología. No era un hombre que se empapara de las noticias. Era un hombre de educación media baja, más bien. Sus prédicas no eran elocuentes, profunda teología o contextualizándola con la vida diaria. No, yo tuve mis luchas. Yo acostumbrado a la lectura, en la universidad a controvertir con los maestros y exigir más conocimiento. Yo tuve mis luchas, me quedo aquí. Y mira, querido, ¿qué tal donde yo no me quede? Mira, ahí estaba mi princesa. ¿Qué tal donde yo no me quede, querido? Ahí estaba mi gran bendición que Dios me tenía, mi matrimonio. Ahí se convirtieron mis padres. ¿Qué tal donde yo no me quede en la iglesia? Yo tuve mis luchas para ser pastor. Cuando Dios me llamó a ser pastor, yo estaba en una empresa trabajando y ya era gerente. Estaba empezando en los niveles, a crecer en los niveles de la organización. Y cuando Dios empezó a hablarme en mi ayuno, en mi oración, y a darme en la Biblia palabras que Dios quería que yo fuera pastor, tuve una lucha. Dije, ¿será que yo seré feliz? ¿Tendré una vida hermosa? Y cuando le dije a mi jefe inmediato, que era el gerente nacional de mercados aquí en el país de esa multinacional, yo le había predicado de Cristo, él había ido a la iglesia con su familia, y él me dijo, Henry, mijo, tú eres brillante para tu carrera. Mira en corto tiempo y cómo has ascendido. Ya te están ofreciendo otra gerencia. Eres brillante para esto. No cometas ese error. Tú eres gerente y cada día vas a tener menos trabajo, más empleados a tu cargo, y te dan premios y ascensos. Eso te espera. Pero tú te vuelves pastor, hijo. Cada persona te va a recriminar hasta los zapatos que te ponen. Pastor no lo consideran digno de nada. Y te vas a matar por una gente, día y noche trabajando por una gente que ni las gracias te van a dar. No cometas ese error, mijo. Yo percibí, es el diablo que me está desanimando, porque mi interés no es que me elogien, ni es ganar. Si yo soy pastor, es por amor al que dio su vida en la cruz por mí. Yo recuerdo, mi querido, esas luchas que he tenido para tomar mis decisiones. ¿Creo en el águila que Dios me dio o no? ¿O creo en las circunstancias, en lo que me dictan los indicadores financieros, lo que dicen las noticias, la tendencia de los mercados? ¿Escucho a mi mamá? ¿Escucho a mi papá? ¿Escucho a mis tíos? ¿Escucho a la empresa? ¿O escucho a Dios? A ese Jeremías loco que entra con el yugo, ¿lo vieron en la película? ¿Escucho la locura de la predicación? ¿Escucho la voz del siervo de Dios? ¿O escucho mi corazón? ¿Qué voy a elegir? Porque Dios dijo, la sentencia de Dios dijo, si ustedes se van de Babilonia y se refugian en Egipto, se secan. Si se quedan ahí, les voy a dar una vida hermosa. Hoy reflexiono, cuando el Señor me llamó a ser pastor, yo tenía una invitación con mi esposa. Conocimos unos hermosos pastores, unos siervos de Dios, y teníamos la oportunidad de ir a pastorear en Europa, en un país de una de las mejores economías del mundo, una tranquilidad maravillosa socialmente hablando. O la otra opción era el Garcés Navas. Cualquier persona natural que no tiene relación con Dios ni ora, no lo piensa, pero nosotros tenemos relación con Dios y sabíamos ayunar y orar y preguntarle a Dios. Y Él dijo, aquí será mi vida hermosa, y desde aquí he visto la gloria de Dios y me ha dado una vida hermosa. Si tú haces la voluntad de Dios, la vida tuya será hermosa donde sea que estés. Estés en el Garcés Navas, estés en la China, estés donde estés, Dios te da una vida hermosa.
Porque Él bendice a sus hijos obedientes que tienen fe. Él no defrauda al que tiene fe en Él. ¿Cómo está tu fe? En el jardín del Edén los bendijo. Ahora el hombre pecó y Dios trajo un juicio sobre toda la tierra, el diluvio. Pero aún así, capítulo 8, hubo una familia que se volvió a Dios. Génesis 8, verso 20, dice: luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció holocaustos, animales puros y aves. Qué lindo, hubo una familia. Adán y Eva se comieron todo lo del jardín. Dios dijo: no, hay un diezmo para mí, hay una ofrenda para mí, este tiempo me lo dedican a servirme a mí. Ellos querían comerse todo y se comieron todo y fueron expulsados, lanzados fuera. Pero ahora hay un Noé que dice: Señor, si tú me ayudas y me das una oportunidad con mi familia, yo voy a volver a respetarte a ti y tus mandamientos. Lo que es tuyo y yo no lo voy a tocar. Yo te voy a servir y a obedecer. Y entonces, ¿qué hace Dios? Capítulo 9, verso 1. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Ahora otro escenario. Ya leímos el Edén, Génesis. Ya leímos después del diluvio, en el arca, después del pecado. Ahora, ¿será que esa misma línea de pensamiento de Dios bendecirlo a uno está en el Nuevo Testamento? Se los voy a demostrar. Son palabras del mismo Dios, del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 24, versículo 50. Después los llevó Jesús hasta Betania, alzó las manos y los bendijo. Y el versículo 53: y ellos estaban continuamente en él, en su águila, templo, alabando a Dios. ¿Qué estamos leyendo, querido? Te voy a mostrar qué estamos leyendo. Primer escenario: el jardín del Edén. En el jardín del Edén, en medio de una selva, la voluntad de Dios donde los puso era bendecirlos. No tenían que ir a ningún lado más. El segundo escenario: después de haberlo perdido todo. Ellos perdieron casa, ellos perdieron amigos, familiares, lo habían perdido todo había naufragado, pero se vuelven a Dios y otra vez la voluntad de Dios es bendecir. Y el tercer escenario es el pesebre de Belén. Estaban bajo el yugo de Roma, esa era su águila. Estaban en una chocita ya naciendo el Hijo de Dios, pero aún allí, ya sea en Roma, ya sea en el jardín del Edén, ya sea que todo lo hayas perdido, hayas naufragado y estés en un arca de madera, no importa. Si estás con el Señor, tu vida será algo hermoso, porque Dios hará hecho de tu vida, a pesar del dolor, las pérdidas, como Noé. Pero tú le vas a testificar: ¿sabes qué? El Señor me restauró, me hizo volver a sonreír. Yo pensé que nunca me iba a volver a reír, lloré mucho. Tú le vas a dar testimonio: mis pérdidas Dios las convirtió en una bendición. Y cuando vean la bendición, entonces la gente va a creer que Dios existe. Y créeme, Dios está interesado en mostrarle al mundo que Él existe. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. No importa el principio. Romanos 8, 28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, de los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Luego más adelante dice, versículo 35: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro? ¿La violencia? Termina el verso 37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos está diciendo que en todas las cosas, si tú amas al Señor y si eres humilde al llamado, conforme a su llamado, dice ahí, si eres fiel al llamado, te llamó a un hogar, te llamó a una familia, te llamó a una iglesia. Y si eres fiel al llamado, no importa si estás en el Edén, en el arca o entre los romanos, el Señor va a hacer tu vida hermosa. Es lo que dice la Biblia. Tienes que ser renovado acá, querido, en la mente. Y yo estaba preparando este tema en mi oración con Dios, viendo estas maravillas de la Biblia, y el Señor me hizo recordar un libro que hace un par de años fue publicado en España, de un científico psicólogo clínico de España que es muy prestigioso, la Universidad de Laguna. Me hizo recordar este libro que se llama Reprográmate, que habla sobre la mente. Y te voy a mostrar un pedacito de una entrevista que le hicieron. ¿Por qué nos condiciona tanto? Está muy bien. El molde mental es
para decirlo rápido, es como unas gafas, como una lente, como un modo de ver la realidad. No es tanto lo que ves, sino cómo lo ves. De tal manera, Marta, que hay un conjunto de moldes, por ejemplo, el y sí o el sí pero. Está bien esto es muy típico también, ¿no? Está bien, pero siempre hay un pero. Ese pero genera siempre un vacío, siempre hay un desasosiego, siempre hay algo que nos falta. Y ese sí pero, realmente unido con el y sí y también con una inflación de sección de imaginarte que lo que va a pasar va a ser maravilloso y extraordinario y luego no es tanto, todos esos elementos, a ponerlos unidos a las heridas, a los rasguños o simplemente las rosaduras que hemos tenido en nuestra vida, van creando dentro de nosotros una especie de fuerza, una fuerza biológica, psicológica, potente, que nosotros le llamamos serpiente. ¿Por qué serpiente? Porque justamente no somos ya nosotros, sino que es algo que hemos construido y que se impone sobre nosotros. Y nosotros decimos, pero porque esa serpiente, y perdón que te interrumpa, sí, Pedro, perdón, puede estar ahí claro. y a lo mejor uno va creciendo, va acumulando experiencias, piensa que ya las tienes superadas, pero te puedes llegar a hacer, pues, provocarte un problema, autosabotearte, que es otra de los conceptos que perfecto, tienes ahí. Esa es la palabra exacta, autosabotaje. El autosabotaje es el mayor problema que tenemos a la hora de querer avanzar o cambiar. En la terapia todo el mundo quiere cambiar, todo el mundo quiere ser más feliz, todo el mundo quiere no sufrir, pero por otra parte nadie quiere cambiar su identidad. Y por otra parte está esa sibilina serpiente, babosa, como si fuera un elemento tramposo que te va metiendo dentro y te va conduciendo a mayor exigencia, a mayor idealidad y te va arrastrando a una realidad que te pone palos en las ruedas y te hace ser incapaz de cambiar ni avanzar. Me llamó mucho la atención, me impactó. ¿Por qué? Porque le menciona a eso que a uno lo detiene aquí tóxico, ¿cómo le denomina? Este hombre no es cristiano. Este hombre no lee la Biblia, es un científico mundano. Y dice, esto me doy cuenta que es como una babosa. ¿Le llamamos qué? Enreda a la gente como una... Oye, ¿no fue en el Génesis que dice que la serpiente, ¿no recuerdan? Le hizo mirar otra águila, no estar contento con lo que Dios le había dado. ¿No dice eso la Biblia? ¿No enseñó eso Jesús, que era una serpiente astuta? ¡Wow! Me impactó. No leen la Biblia, pero están hablando de ella, de lo que hace miles de años ya Dios nos dijo en su palabra. Hoy yo necesito orar por ti para que esa serpiente se vaya. Ya la saques de tu cabeza. ¿Qué voces estás escuchando, por favor? Escuchas a ese familiar, ese tío, no importa si es tu hermana misma, pero deja ya de escuchar esas voces que te están haciendo salir de la voluntad de Dios. Te generan descontento, malicia. Y sí, yo como que no salgo de aquí, yo como que soy un bobo quedándome en la iglesia. ¿Qué? Esa es la serpiente. Como que tienes que mirar para otro lado, como que tienes que echar mano del pecado y del mundo. No importa dónde estés, en una selva, en un arca, no importa en qué iglesia estés, si estás en la voluntad de Dios, prosperas y floreces y tendrás una vida hermosa. Pero ellos les pagan miles de euros por sus conferencias y terapias y no logran cambiar. En cambio tú, pasando tiempo con Jesucristo, y el Señor sí hace realidad sus promesas. Ha cambiado y cambiará siempre nuestras vidas para bien. Ezequiel 17, versículo 4 dice: arrancó el retoño más alto y lo llevó a un país de mercaderes y lo plantó en una ciudad de comerciantes. Estas dos palabras tenlas ahí en tu mente: mercaderes y comerciantes. El versículo 6 dice: la semilla germinó y se hizo una vid frondosa, pero de poca altura. Ten esa palabra ahí en la mente: poca altura. Ahora el verso 7 dice: pero había otra águila grande, de gigantescas alas, abundante plumaje, y la vid volvió sus raíces, orientó sus ramas hacia ella para recibir más agua de la que ya, esta frase, más de la que ya tenía.
¿Qué significa eso? Es el segundo principio. El corazón tóxico mira a otra, se intoxicó el corazón de su pueblo y empezaron a mirar ya otra iglesia, otra mujer que no era su esposa, el adulterio. Empezó a intoxicársele, se le metió la serpiente o la babosa. ¿Y por qué se le metió? Por estas tres cosas. La primer versículo, que es el 4, ahí está la cristiana, pero en medio de qué está esa cristiana. Ella está pensativa, obedezco a Dios, me bendecirá, tendré una vida hermosa o no. Ella lo está pensando, pero ¿cuál es su medio? Mira, están las grandes marcas en medio de ciudad de mercaderes y comerciantes. Cuando tú estás en un medio así, querido, así tú tengas un buen pantalón, quieres el de una mejor marca. Así tengas unos buenos zapatos, no, pero es que tal artista salió con estos otros. Así tú tengas un auto, uy, no, pero es que es el riesgo de que entre esa palabra de arriba. ¿Cuál es la palabra? Sí. A ellos se les envenenó, les entró la serpiente porque estaban en ese medio. En ese momento tú tienes este riesgo que se te meta la serpiente. Pero lo segundo que les dije que se memorizaran, primero mercaderes, comerciantes, y lo segundo fue la poca altura. Cuando tú empiezas a compararte y ver que la otra gente era una vida hermosa, pero Babilonia era más grande, le entró esto, ahí está la cristiana viéndose, ella tiene camiseta y las otras son ejecutivas. Entonces puede entrar lo segundo, querido, cuando tú tienes poca altura. Dios te da una vida hermosa, pero si te empiezas a comparar con los que tienen más, te entra esta serpiente, esta babosa, descontento. Esto intoxicó el corazón de ellos para mirar otra águila, salirse de la iglesia, zafarse de su ministerio. Yo como que estoy perdiendo el tiempo ahí en un discipulado, asistiendo a intercesiones, porque mira al del mundo. Sus babilonios tienen más, sus egipcios tienen más. Cuidado, ten cuidado, porque la sentencia del Señor era que tu vida va a ser hermosa con contentamiento. Pero si ellos se zafaban en una competencia por tener, por comprar, por hacer, aparentar, Dios dijo: se secan. Si no están contentos conmigo, que les estoy dando agua, que están dando fruto, que tienen una vida bonita, si les entran descontentos, se secan. Y la tercera frase que les dije que memorizaran: más de la que ya tenía. Ya Dios le ha dado un hogar a esta cristiana, pero está mirándole el esposo a la otra. Cuando tú empiezas a mirar lo que otro tiene y no agradeces lo que Dios te ha dado, nos puede pasar esto. La frase, la palabra de abajo, inconformismo. Tres cosas nos revela que intoxicaron el corazón, que lo que los científicos le llaman, ese Pedro Hernández Guanir le llama ¿qué? Serpiente. Este año tu consigna es: voy a disfrutar lo que el Señor me ha regalado. Y donde me ha puesto, no tengo que mirar a ningún lado. Aquí el Señor me va a bendecir y punto. Mateo 15:16. ¿También ustedes son todavía tan torpes? Les dijo Jesús. ¿No se dan cuenta que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene ¿de dónde? Viene del corazón, y eso sí contamina a la persona. Porque del corazón salen ¿qué? Malos pensamientos, homicidios, adulterios, inmoralidad sexual, robos, falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan ¿a quién estás escuchando? A los cristianos que les gusta calumniar a los pastores. Porque el Señor dice que los malos pensamientos, que la inmoralidad, que las calumnias, eso sí contamina. ¿Y cómo entra eso al corazón? ¿Cuándo entra? Cuando tú lo escuchas o lo ves. Tienes que tener en esto disciplina. ¿Quiénes van a ser tus amigos? ¿Qué voces vas a escuchar? Tus líderes, tu iglesia que te lleva a la fe. Tienes que ya ser radical y ser selectivo y decir: voy a cuidar mi corazón. Yo tengo que cuidarlo. Eso dice la Biblia. Y esto fue lo que intoxicó al pueblo, para que ellos miraran otra. Es que tengo poca altura. Es que los mercaderes, tú sabes, donde hay dinero, donde hay comercios, gente cree que puede comprar y hacer lo que quiera. Contamina. Compararse. Cuida este año
tu corazón. Voy a terminar con este último principio del versículo 8. Ezequiel 17:8. Había estado plantada en tierra fértil y aguas abundantes. Esas dos palabras son importantes: tierra fértil y aguas abundantes. Para echar retoños y dar fruto y convertirse en una hermosa. Bueno, quiero decirles que esto no se escribió por casualidad. Esa comparación de Dios, de que la clave para hacer una vida hermosa no era estar en Babilonia o en Egipto. No, que la clave era que Dios le daba aguas abundantes. Yo quiero sorprenderte con algo. El Nuevo Testamento, Juan capítulo 7, versículo 37 dice así: el último día, el más solemne de la fiesta, en Pascua, Jesús se puso de pie, Jesús, y dijo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua. Mi águila con Jesús es una bendición. Él es la fuente. Y si tú estás enamorado de Jesús, te santificas y dejas el pecado, entonces Dios cumplirá su palabra. Tendrás una vida. Es palabra del Señor, y el Señor no miente y nunca falla. Quiero terminar con un ejemplo escalofriante de la década de los 70. Cuéntanos lo que pasó de vuelta en la búsqueda de modelos que estaban muy decididos a ganar. Usted dijo: tengo una personalidad dulce, pero no te dejes engañar. Haré lo que sea necesario para ganar. ¿Qué ha cambiado? Muchas cosas han cambiado. Yo estaba recién casada en el momento. Crecer en mi relación con el Señor. Soy una fuerte creyente cristiana. Me entró una convicción de honrar a mi marido con mi cuerpo y ser una modelo de mujer que me mire. Was there anything you learned from inside the business that turned you off, or was that not really it? No, realmente fue una decisión de mi corazón. Tuve un encuentro con mi primo. Yo estaba haciendo mi maquillaje un día. Ella me estaba mirando. Ella solo tenía 8 años de edad. Le pregunté qué estaba pasando y ella me dijo: quiero dejar de comer para parecerme a ti. Eso me rompió el corazón, porque ella se parece a mí. Ella no tiene que hacer eso para ser bella. Hay miles de niños en todo el país al igual que ella. Sí, miles de niñas que piensan que ser bellas es una cuestión extrema, cuando en realidad es algo en su corazón. Voy a trabajar como modelo, pero voy a ser más sana al respecto. Los trabajos que elijo van a honrar al Señor. Esta fue una noticia que me recordó el Espíritu Santo, que fue impactante. Una modelo de esta empresa, Victoria's Secret, es el eslogan y el color que usa la empresa. Es la empresa más poderosa en el mundo de ropa íntima y ciertos artículos de mujer. ¿Sabes cuánto vale en este momento? Según la estimación, $14 billones. Es el fundador de Victoria's Secret, Roy Raymond es su nombre. Joven brillante para los negocios. Bueno, es que se graduó de una de las mejores universidades del mundo en negocios, Stanford. Estaba recién casado y un día fue con su esposa caminando y ella quería comprarse ropa íntima, así que él entró a acompañarla y dice que se sintió como una mosca en leche. Se sintió mal. El ambiente no era para él, se ruborizó y todo con las empleadas y dijo: yo tengo que cambiar esto. Un esposo puede entrar, debería poder entrar, acompañar a su esposa y sentirse tranquilo. Voy a crear una tienda donde los esposos puedan entrar juntos. Y quitó las figuras insinuantes y los maniquíes y puso la ropa sola colgada. Y así hizo una tienda en San Francisco, año 1977, y le puso por nombre Victoria's Secret. Invitaba a la gente, a las mujeres que vinieran con sus esposos a comprar. Fue un éxito. 5 años y ya tenía 6 tiendas en San Francisco. Para empezar su tienda él no tenía dinero. Pidió prestado $40,000. Con $40,000 inició su primer tienda. 5 años más tarde vino una gigante empresarial y le dijo: queremos su tienda, su marca, véndanosla. El águila que Dios le había dado a este hombre era esa tienda. Y este hombre, por dinero,
por poca altura, más agua. Estoy en medio de mercaderes, quiero comprar. Vendió Victoria's Secret por $4 millones. Empezó con 40,000, la vendió por 4 millones en 5 años. ¿Cuántas veces se había multiplicado? 100 veces más de lo que él invirtió. En 5 años, wow, él se sintió 100 veces más de lo que invertí. Se compró una full mansión, se fue a hacer unos viajes por el mundo que quería conocer lugares. Se compró lo que quiso y dijo, la hice. Y este hombre empezó una tienda en la que le llamó Child Destinity, una tienda de ropa de niños. Dijo, voy a aplicar los mismos principios de Victoria's Secret. Voy a ser innovador, voy a ser excelente, voy a manejar proveedores y voy a prosperar otra vez. Voy a tener otra vez una mega empresa de millones de dólares. Pues querido, nadie le iba a su tienda de niños. Probó marketing, probó todas las estrategias de los coaches y nada, no salió adelante. Finalmente quebró. Vendió su casa, vendió lo que tenía para empezar otro negocio, una librería para niños. Quebró. Se endeudó, pidió plata para empezar otro negocio. Su esposa le dijo, eres un pobre fracasado, y se divorció y lo abandonó. Año 1993, él solo tenía 46 años. Se fue caminando en San Francisco hacia las afueras y estaba en uno de los puentes más grandes del mundo, el Golden Gate. Estaba caminando sobre el puente y se tiró, se suicidó a los 46 años. Ese es el final de dar unos pasos alocados, que por más agua, que porque tengo poca altura, y de salirse de la voluntad de Dios. No cometas algo con lo que Dios te ha dado, el hogar que Dios te ha dado, la iglesia, el ministerio, con lo que Dios te dio. Tú vas a ser completamente feliz. La voluntad de Dios es buena, es hermosa, es agradable.